Jornada calurosa, temperatura elevada a estas horas, 35 grados, sin embargo, es la máxima. Digo sin embargo porque en los últimos días tuvimos hasta 39 grados, Sí. Temperatura ambiente, con sensación térmica entre 42 y 43 grados. Queremos saludar esta mañana. Ayer teníamos posibilidad de conversar en Monumental con la señora Dolly Filártiga. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Días, Un gusto, Carlos. un placer Igualmente, conocerla. Encantada de verla. Igualmente. Gracias por invitarme a tu programa. No, por favor, para por lo menos poner en la lupa algo que tanto sufrimiento y que tanto daño hizo a toda una familia en una época tan difícil. Y comparte con nosotros también esta mañana el señor Gilberto Belloso, ¿es verdad? Sí, Gilberto Sí. Belloso, hermano Hermógenes Belloso. Hermógenes es tu Belloso. hermano. Hermano es soldado de la caballería en el golpe de Estado. Antes de hablar con Dolly, que tiene que ver con una historia realmente terrible, pero quiero poner esto porque ¿quién es Hermógenes Belloso? Hermógenes Belloso es un ex soldado del primer cuerpo de caballería que estuvo en el grupo que asaltó la casa de la señora Ñata Legal. ¿Él tenía cuánto? ¿18, Él tenía 19 años. Él un día, una noche del mes de octubre de 1988 fue arreado por la policía militar. De octubre a febrero solamente 4 meses le llevó a él estar en las fuerzas militares para hacer ese golpe. Fue con su inexperiencia y con toda la valentía de un soldado, él integró ese grupo que atacó hicieron un asalto a la casa de Ñata Legal a fin de detener al expresidente Stroessner, ¿verdad? Hubo un combate con las fuerzas resistentes también al presidente, de los cuales él nos comentó en algunos momentos que él vio a un camarada suyo ser disparado en pleno rostro, y de las cuales después él sufrió algunas... Él no fue herido, ¿verdad? Él no fue herido, pero mucha gente pregunta, ¿él fue herido de bala? ¿Él sufrió algún accidente? No, él sufrió en lo que los médicos le determinaron que sufrió un estrés postraumático, un estrés de combate, que eso le derivó a una enfermedad psiquiátrica. Él está ahora con esquizofrenia, es una enfermedad ya irrevertible, y justamente nosotros hace 30 años que estamos pidiendo al Estado para que se haga cargo de la situación de Hermógenes, en el caso de Hermógenes y en el caso de muchos otros soldados que están olvidados y abandonados por el Estado. Hoy día también están los excamaradas de Hermógenes, ahora mismo están saliendo de la Plaza Irala Burgos al Congreso, también un homenaje también con la Asociación de Excombatientes, ¿verdad? Nosotros pedimos a las autoridades de turno que por favor se hagan cargo de estas víctimas. Y mire que pasaron años y años. Muchísimos años. Yo te comento, Carlos, que nosotros ya vimos con autoridades, con senadores, con diputados, en el 2011, después de un largo trajinar por el Parlamento pidiendo una pensión graciable para Hermógenes, en el 2011, con lo difícil que es llegar a entrar en la plenaria para tratar la pensión graciable, hay una lucha en 3 bancadas, la cual conlleva a que las 2 bancadas salgan de la sesión y dejen sin quórum. Claro. Y ahí, ¿qué pasó? Para dar más emotividad al caso, rechazan todos los pedidos de pensiones graciables que estaban ahí. Y en una de esas estaba Hermógenes Belloso. Sí. Ese fue el primer gran golpe para la familia. Nosotros somos una familia humilde, mi hermano vive con mi mamá en condiciones infrahumanas. Él no puede tener una relación social, familiar, él no se puede comunicar, él está incapacitado totalmente. Hoy día ustedes se van a verificar su casa y realmente es lamentable la situación de Hermógenes. Yo como hermano siento también, porque yo estuve también en esa época en el cuartel, estuve en el CIMEFOR, estuve como aspirante el periodo 88-89,
y sentí en carne propia lo que ellos estaban pasando. Y así como dijo Estela al comienzo del programa, dijo que los militares sentían mucho temor en el momento del golpe, ¿verdad? Y justamente ellos también sintieron ese temor. Ellos fueron exigidos a hacer un combate con toda la inexperiencia del caso, ¿verdad? Porque con solo 4 meses estando en el cuartel, uno un poco casi nada no tiene ninguna preparación. No era una tropa de élite la que se fue a buscarle a Stroessner, eran soldaditos. Él estuvo entre mismo. ese 2 y 3 de febrero. Sí. Y a partir de qué momento, él, si puede repetir, por favor, él queda así con cierta... Y él le hicieron terminar su servicio militar. Él, a mediados del año 89, mis padres vieron en él que sufrió un bajón psicológico, ya estaba calladito, ya no quería recibir visitas, y se le comunicó al comandante de ese turno, de ese momento, su comandante directo, y a él mis padres le pidieron para sacarle Hermógenes, darle asistencia médica, ¿verdad? Un tratamiento, lo cual el comandante dijo que no, que las fuerzas militares se harán cargo de los soldados, cosa que no ocurrió. Él terminó su servicio militar y en el primer día los soldados generalmente cuando salen se van a Cacupé con su uniforme de reserva. Él llegó con su uniforme de reserva, estuvimos en familia y en ese momento le agarran las convulsiones. 2, 3 convulsiones que inmediatamente lo derivaron al Hospital San Jorge. Del Hospital San Jorge estuvo un tiempo y de ahí ya directamente al neuropsiquiátrico. Y desde 1990, aquí tengo los documentos, desde 1990 él tiene varias internaciones en el hospital neuropsiquiátrico. Hicimos las denuncias, hicimos los pedidos a las fuerzas militares, porque ellos son los encargados directos de ese... Pero ¿qué pasó? Nos derivaron al hospital militar. El hospital militar, con todas sus carencias, no tiene médicos psiquiátricos y mucho menos recursos para los medicamentos. Hermógenes Belloso consume 5 tipos de medicamentos por día. No le puede faltar ni una sola hora a los medicamentos. ¿Qué pasa? Nosotros buscamos, gracias a familiares y amigos, buscamos darle solución a su problemática. Un tratamiento largo, ya es un caso irrevertible. Y gracias a familiares y amigos, gracias también con sus carencias, pero también nos dio una solución que fue el Hospital Neuropsiquiátrico. Y después algunas otras fundaciones también que nos ayudaron con el tema de medicamentos. ¿Y usted confía que este gobierno puede hacer algo teniendo en cuenta, digo nomás, la vinculación familiar que existe con la dictadura? Y este último golpe que nos dio este gobierno fue el veto presidencial a la indemnización a los excombatientes del 2 y 3 de febrero. ¿Que fue este gobierno o lo anterior? Sí, no, este gobierno fue con Mario. ¿Con Mario Benítez ya? Sí, comenzamos el proyecto con Horacio Cartes y tuvo el aval de los diputados, senadores y solamente faltaba la firma del presidente. ¿Y qué pasó? Vetó la indemnización. ¿Qué puso como argumento? Y dice que no estaban algunos que otros puntos no estaban bien esclarecidos, que había mucha gente, que no había rubros para pagar eso. Pero, no obstante, eso se podía tratar. Estaban los documentos que decían muy bien quiénes eran los combatientes directos. Las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Militares, Defensa Nacional, ellos tenían una lista en la cual ellos manejaban los nombres directos de quienes estaban en esa fila, ¿verdad? Claro. A mí me gustaría preguntar a otra gente, ¿verdad? Algo más con relación a la situación de Hermógenes. Sí. Yo sé que pasaron años, poco nada se hizo, pero si se puede o no se puede a esta altura dar algún tipo de asistencia o es imposible dar algún tipo de asistencia. Pero esto y tiene la que vía más directa podría ser la pensión graciable, por que ejemplo, se le da al guitarrero de alguien, al amigo de otro. Y muchos casos tenemos, realmente ¿verdad? A la gente pero esta que es una necesita. historia, una situación que tiene que ver a partir del 2 de febrero, del 3 de febrero y un poquitito más. Y queríamos poner en la lupa para que la gente sepa también otra situación u otro momento de lo que pasa con la gente después ya de la caída del gobierno de Alfredo Stroessner. Así que muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros esta mañana. ¿Usted qué pide Gilberto, ahora? Si así categóricamente, en síntesis, ¿qué es lo que... Y nosotros pedimos encarecidamente a las autoridades de turno que
por favor, se hagan cargo de tanto de los recursos económicos, porque nosotros para mantenerle a Hermógenes controlado necesita de los medicamentos, pero detrás de los medicamentos viene también la alimentación, la vestimenta y un hogar digno. Él vive con mi mamá y por supuesto que los dos necesitan mi mamá no está imposibilitada también de hacer cualquier otro tipo de trabajo. Claro. Está las 24 horas del día atendiendo a mi hermano. Entonces nosotros lo que pedimos a las autoridades que puedan darnos recursos económicos para que nosotros podamos llevar la vida de Hermógenes a una vida en condiciones dignas. Ese es el pedido categórico. Muchísimas gracias, Gilberto. Muchas gracias a ustedes, a la producción, y un saludo también a los ex camaradas de Hermógenes que ahora mismo están en el Parlamento. Bueno, muchísimas gracias, gracias. Acá le vamos a pedir a la señora Doña un poquitito de paciencia y vamos a incorporar también a Rolando Goiburú en un ratito para seguir hablando de este tema que tiene que ver con lo que fue el gobierno de Stroessner, lo que fue esa dictadura y las consecuencias también, como estábamos mostrando recién. Hola Rolando, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Gracias por venir, buen día. No, por favor, buenos días y muchas gracias a ustedes, a vos, Carlos, a Estela y a toda la audiencia, un saludo muy especial de La Lupa. Han pasado, 30 años, pasaron 3 décadas y mucha gente o muchos parece que hace 40 años se vivía en un paraíso. Y no podés vivir en un paraíso cuando no tenés libertad. Había gente que vivía en el paraíso. Vivía, sí. Sí, es cierto, probablemente había gente que vivía en el paraíso, es cierto. Pero no había libertad. Y había gente sometida y había gente, escuchábamos nosotros, y hoy publica Última Hora la nota que hizo Luis Vareiro ayer con una señora que hizo un desgarrador testimonio de esclavitud sexual de jerarcas del régimen. Eso te duelen tantas cosas. Entonces hay mucha diferencia. Yo sé que le falta mucho al Paraguay para ser un país como todos queremos y que merecemos de una u otra manera tener y vivir mejor. Pero hay una gran diferencia. Hoy hay libertad, hoy se cuenta, hoy se habla, hoy se cuestiona, hoy se critica. Duela a quien duela. Y a veces hasta con cierta falta de respeto también, ¿verdad? O con mucha falta de respeto. Pero hay historias que uno no puede olvidar. Y por eso nosotros le pedíamos a Dolly que venga a compartir con nosotros también esta mañana. Después vamos a hablar con Rolando. Dolly es la hermana de Joelito Filártiga y mucha gente va a decir, ¿quién es Joelito Filártiga? Joelito Filártiga tenía 17 años cuando lo mataron. Y tenemos unos recortes, porque ayer mientras hablábamos con usted hoy en la radio, me pasaban estos datos, por ejemplo, me pasaban estas publicaciones, dice, sensacionalismo macabro sin relación con la verdad y la justicia. Este era el diario Patria. Y ahí está el cuerpo, miren, con todo el respeto, y le pido mil disculpas por la fotografía, porque así se le encontró a Joelito. Así. ¿Cómo viene eso, Dolly, para repetir un poquitito? Joel, padre, era médico de campo y claro, él tenía un montón de habitantes a su cargo, muchas compañías. ¿Y qué hacía Joel? Entre comillas, subversivo. ¿Por qué? Porque subversivo era decir, mira, no vendas tu planta tu semilla, tu algodón, tu maíz, porque claro, daban un precio y después te pagaban otro. Y todas esas cosas. Joel más o menos guiaba al campesinado ese. Era como el padrino, digamos, un poquito. Y siempre llevaba la contra, era opositor al régimen de Stroessner. Mis abuelos eran amigos de Stroessner. Pero amigos así, gente noble, gente sencilla, gente de bien, no eran gente corrupta. Y ayudaban a que Stroessner ganase la presidencia en aquel entonces. Mi abuela era liberal, mi abuelo colorado, y mi abuela se vuelve colorada y empieza a conseguir un montón de votos para Stroessner. Bueno, dejemos todo eso de lado. A mi hermano lo matan en represalia a mi padre. Joel, padre, había caído unas cuantas veces preso, 3 en total. Él cuenta un poquito más, pero no, fueron 3. Y como él sabía cómo manejar la tortura, él no moría.
Claro, él sabía cuándo respirar, cuándo no y qué sé yo. Se salvó unas cuantas veces, porque hay toda una táctica. Joelito sufría de las amígdalas. Él tuvo casi 2 horas de tortura. Eso lo supimos después porque Paraguay es un pueblo chico todavía, nos conocemos unos con otros y Joel siempre nos ocurrió esto de que alguna mamá, algún papá, alguna hermana siempre fue tratado por Joel como médico. Él les curó, les salvó, esto, aquello. A Joel lo matan. Es muy complicada la historia. Ellos querían agarrar al pez gordo, agarrando a mi hermano y que él firmase un papel en contra de mi padre, como que era comunista. Joel en 2 horas de tortura no firmó y se les muere. En vez de agarrar y tirar el cuerpo, ellos quisieron hacerse los soberbios o los todopoderosos, porque eso ocurría mucho. Sheila Amandavea y yo qué sé. Entonces agarraron y vinieron a golpearme la puerta. Cuando eso vivíamos, Joelito, Analí y yo en Asunción. Éramos estudiantes en el colegio Comuneros que quedaba en Estados Unidos. Me están contando eso justamente. Sí. Fue en 1976 más o menos, ¿verdad? En el 76. Estamos hablando de Joelito Filártiga, después vamos a hablar del doctor Agustín Goiburu, pero reiteró Duarte Redondo, maté a Joel Filártiga. No es cierto. Dicen que dice, yo no he visto a Peña esa noche, estamos hablando de Américo Sí, Peña, sí, ¿verdad? vio, Después de la pausa vamos a entrarnos en ese 29 de marzo y 30 de marzo de 1976, cuando se descubre todo esto y se lo encuentra a Joelito Filártiga muerto. Muchos dicen víctima de la dictadura. Duarte Redondo estuvo preso. Porque dicen que, pero muchos me contaban que él figuraba como preso, pero andaba por la calle. Se lo veía por la calle. Era todo arreglado. Todo era posible. Exactamente. Como el padre era abogado, entonces a él les dijeron, te haces cargo vos, total, vos entras 15 días y salí, pero no le resultó tanto así, ¿verdad? Bueno, en un ratito vamos a hablar del doctor Agustín Goiburu. Ahora para cerrar esto que tiene que ver con Joelito Filártiga. Usted le llevaron de la casa, ¿verdad, a Joelito? Le llevaron a Joelito de la casa, se les muere, después no saben cómo demostrar y trataron de ponerlo como drama pasional. Armaron la historia del crimen pasional. Del crimen pasional. Yo me tuve que ir a Estados Unidos porque acá Peña había desaparecido, no pudimos continuar el caso. Nosotros éramos muy perseguidos, amenazados de muerte, iban a acabar con todos nosotros porque no nos callábamos. Caí presa, mi madre también, y salimos en libertad condicional y a los 2 años y medio más o menos decido irme a Estados Unidos. Pero es una historia increíble porque yo deseaba irme a Estados Unidos porque me había enterado de que más o menos se creía que Peña estaba ahí. Y bueno, cae una carta en nuestro poder que es mucho más complicado y ahí decido ir a buscarlo a Peña a Estados Unidos. Mi padre se opuso totalmente. Américo Peña, para nuestra audiencia, es... Era el marido, el padrastro de Charito. Él era torturador, él trabajaba como torturador y venía, pero tenía el título de inspector general Américo Peña, pero él salía a torturar y venía a la casa después. Ocurre que supuestamente Charito tuvo algún tipo de relación con Joelito. Jamás. Según nunca, se dijo. Y esa fue la nunca le pueden decir los profesores del colegio donde asistíamos, los amigos, todo. Esa es una versión que salió después. Ella estaba casada con Duarte Redondo, tenía un hijito. Joelito era un muchacho de 17 años, tenían todas las chicas que quería y no se iba a meter con una casada. ¿Para qué se iba a complicar la vida? No hacía falta. Pero ¿y ustedes cómo se enteran después de todo lo que le pasó? ¿Cómo le encuentran a él? No, a nosotros nos viene el Domingo Galeano, con un soldado viene a patear las puertas de la casa, eso de las 3 de la mañana, más o menos 3:30 habrá sido. Pasaron tantos años que no recuerdo exactamente. Y nosotros nos asustamos, Analí y yo, y me levanto a ver qué había pasado y me dice, abran la puerta. Pero esa noche habían
esa tarde habían agarrado a uno de los dos ladrones que estaba por el barrio y lo torturaron frente a Joelito, lo agarran. Y Joelito dice, ¿por qué hacen eso? Y el otro se escapó y pasó por al lado mío, así en el patio. Ellos se estaban preparando para irse al colegio. Yo pensé que entre el vecindario se habían confabulado Joelito y habían encontrado el otro ladrón. Pensé que eso me iban a venir a decir. No, me dijeron, mira, hay un pequeño problema con Joel en la casa de los Peña. Ah, dije yo. Y cuando salgo empiezo a ver hileras de soldaditos, habían más de 60, yo qué sé, 70, porque me hacían un camino así de impresionante, y la casa, la pieza donde me fui a recogerlo a Joelito quedaba en el fondo, es decir, 40 metros por lo menos desde la vereda, y toda la vereda ya estaba, ¿cómo es que se llamaba? Estaba Domingo Galeano, estaba Peña, estaba el forense, que me olvidé su nombre en este momento, muy conocido él. Y estaban todos. En aquella época tener un forense a esa hora de la mañana, él vivía por San Lorenzo, creo que no había teléfonos accesibles así nomás. Era muy difícil traer a toda esa. Estaba todo preparado ya. ¿Y esto se va y se hace un juicio en los Estados Unidos? Claro. Bueno, así pasó, no fue tan fácil. Yo me aventuro y digo, me voy a buscarlo a Peña, porque yo necesitaba justicia, alguien que me hable, pero yo que sabía que iba a encontrar justicia en Estados Unidos, a nosotros nos iban a hacer desaparecer acá, en cualquier momento. Nosotros dormíamos en el piso con las almohadas acá y las metralletas de siempre rodeando la casa y haciéndonos sentir, amedrentándonos siempre. Y los policías o soldaditos frente a la casa no permitiéndonos nada. Él se desaparece de la institución porque no lo querían más, porque era una vergüenza, lo jubilan y lo sacan. Y él agarra y se va como turista a Miami, con su hijito, Juana Fernández, él y una sobrinita que fue la que contó al otro día cómo lo habían hecho con Joelito, cómo fue que nosotros nos enteramos de bastante cosas. Al principio fue porque esa sobrina de Juana Fernández va y cuenta en el colegio, porque ella fue al colegio al otro día, el liceo, a Costañú, no sé qué quedaba atrás. Bueno, así fue como empezamos a hilar cabo. Nosotros sabíamos de que nuestra vida corría peligro, porque estábamos acostumbradas a ello. Cada tanto éramos visitados por la policía o qué sé yo. El bullying en los colegios era increíble conmigo porque era la hija del comunista y todas esas cosas. Decido irme a Estados Unidos porque acá ya se perdió el caso. Ya no había caso, Peña había desaparecido y ya no podíamos hacer nada. Y en una de las invitaciones que Joel tuvo para ir a Estados Unidos a hacer exposiciones de sus cuadros, él no vendió muchos cuadros ahí. Esa vez él vendió algunos y pudo ayudar en la clínica, pero él no iba a vender sus cuadros. Esa una vez sí, vendió $3,000 y fue todo, ¿verdad? Porque vienen casos y cosas y que él mantenía y tampoco así, no. Llego a los Estados Unidos con una carta que había llegado a casa y digo, entre los paraguayos que estaban ahí presentes esperando para la exposición de charla que iba a dar Joel, le digo, yo soy Dolly Filártiga, vengo desesperada, le digo, porque a mi hermano lo mataron en Paraguay, a nosotros nos persigue, yo necesito que ustedes me ayuden. Me había ido con 3 ropas, no tenía pasaporte, un waiver que me dio la embajada americana y es todo, y con visa de turista. Le digo, ustedes me podrían ayudar a localizar a este señor, y los paraguayos pues son medio temerosos al principio. Nadie quería meterse con nosotros porque el que nos hablaba, ya la familia era marginada, totalmente. Y bueno, pude conseguir ayuda de Cándido Arbó y otro señor también, que me dijeron, yo me voy a quedar muy poco tiempo en Nueva York, vamos a estar recorriendo. Así es que voy a terminar en Washington.
A los un mes me mudo a vivir a Washington, limpiaba casas y hacía de todo, de noche oficinas para mantener. Y me dice, lo localizamos, me tenían informada. Lo localizamos a Peña, está acá. Yo para cuando eso ya llevaba como 3 meses y necesitaba hacer algo con mi estadía ahí porque ya vencía pronto. Voy a un centro de ayuda allá y le digo, mire, mi historia es esta, yo no puedo volver a Paraguay porque me van a matar y van a matar a toda mi familia. Yo necesito hacer algo, porque ellos ya sabían que yo le andaba buscando a Peña, ya se rumoreó, ya sabía Peña. Peña ya se estaba preparando para dejar el país. Para salir otra vez de ahí. Para salir pero ¿y cómo eso terminó o no terminó el juicio? Se ganó el juicio en los Estados Unidos. ¿Se ganó? Y también se condenó al Estado paraguayo, ¿verdad? A pagar sí, una indemnización. Tiene que, sí, bueno, Peña era funcionario del Estado paraguayo y el Estado paraguayo se tiene que hacer responsable de sus funcionarios. Claro, pero hoy se hace una película, la historia de la guerra de un hombre, creo que se llama. Bueno, mi padre se adjudicó ese un poco, ¿no? La historia era en base a Joelito. Sí. Tendría que haber sido. Y vino el director de la película y Joel le envolvió y como el padre del director de la película también era opositor, se fascinó y dijo, bueno, y ahí quedó. Pero nunca hice nada porque Joel siempre tomó siempre tiene esa postura frente a las cosas, ¿verdad? Bueno, esta es la historia de Joelito Filártiga, un joven que perdió la vida a los 17 años en plena dictadura y que tiene una serie de condimentos. De esto se puede hablar mucho más y es mucho más extenso, Dolly, sino que aprovechamos nomás el tiempo y para que la gente entienda. Y quiero, permiso, Dolly, ¿quién era el doctor Agustín Goiburu? El doctor Agustín Goiburu era un médico afiliado al Partido Colorado, opositor acérrimo a Alfredo Stroessner. Tal vez haya sido uno de los íconos de persecución más importantes por el ensañamiento especial con que personalmente se dedicó este hombre a perseguirlo, a Agustín Goiburu. Un flamante médico recibido en la Facultad de Medicina de Asunción, haciendo luego su residencia en el Hospital Policlínico Rigoberto Caballero. Ahí digamos que surge la historia política de su persecución. Él formaba parte de la juventud colorada de aquel momento y desde muy joven empezó a cuestionarse, digamos, la situación de aquella época, luego del levantamiento aquel estudiantil donde se hizo reclamos por el boleto estudiantil famoso, donde hubieron represiones y fueron torturados y muertos varios estudiantes, donde él recibe, digamos, el pedido o la orden de realizar certificados de defunción por muerte natural. Al rebelarse empieza su karma, digamos. Amén de estar casado con mi madre, Elba Benítez Feliú, que era la hija del ese entonces coronel, luego general Rogelio R. Benítez. ¿Que era el papá? ¿Que fue el papá o el abuelo de Rogelio Benítez? Que es el abuelo de Rogelio Benítez. Ministro del Interior, ministro de Obras. Exactamente. De Rogelio Benítez. Sí, el hermano. Sí. El hermano de mamá, el hijo de Kiko, el hermano de mamá. Y que también tenemos entendido que hubo una historia. Yo personalmente no sé si mi hermano Rogelio la tiene a la historia, pero sé que hubo ya algunos enconos con Stroessner, porque él era una persona que sufrió siendo jefe de policía en el ataque en la Revolución del 47, el cercenamiento de una ráfaga de ametralladoras en el cuartel central de policía.
Y entiendo que un relato que escuché o que mi abuela me contaba cuando yo era pequeño, de que ya en esa época Stroessner le había negado la posibilidad de traer un brazo ortopédico, una prótesis. Estamos hablando de mi abuelo, Benítez. sí, De Benítez. exactamente. Bueno, y después contanos un poquitito para aprovechar el tiempo al máximo, Sí, Rogelio. Rolando. Rolando, perdón. Tu papá es echado, es exiliado, y fue a la Argentina, pero yo leía una parte que cómo él fue tomado otra vez por el gobierno de Stroessner, o quién le toma a él en la última vez que tuvo libertad. En la segunda etapa. En la segunda etapa él es secuestrado el 9 de febrero del año 77 en Paraná, Entre Ríos, por un equipo de tarea en conjunto argentino-paraguayo. Ahí es que estabas pescando vos. No, en el primer secuestro es donde yo estaba en la lancha con papá. ¿Y eso dónde era? Eso fue en el río Paraná, frente a Coronel Bogado. Frente a Carmen de Paraná. A Carmen de Paraná, perdón. Sí, señor. Porque papá era oriundo de Coronel Bogado. Sí, cierto. Papá era nacido en la Y él salía, que le gustaba mucho pescar. Entonces siempre se turnaban entre vos, tu hermano, para ir a pescar. Y él cuando estaba Estela, según cuentan, lo que quería era acercarse siempre a su tierra. Sí, y eso le costó él también... quería estar cerca del Paraguay, porque tenía un sentimiento profundo. Y especialmente sentía emoción cuando se acercaba al Paraguay. Y cuando venía gente también humilde a visitarlo, porque él era un médico, digamos, muy afectivo, muy solidario, especialmente con el campesino pobre. Y normalmente cuando había gente que venía a su consultorio al regresar a Paraguay, generalmente era apresado. O sea, se sabía todo. Se sabía todo. Y cuando en Entre Ríos, cuando le agarran una fuerza que era el famoso operativo Cóndor que decís, y no se supo nunca más de él ahí, desde ahí. Desde ahí, de acuerdo a las investigaciones, él fue traído a Paraguay, fue sometido a torturas hasta que fue asesinado acá en Asunción. En los testimonios que se hicieron en una especie de tribunal que hicieron en Posadas, ¿verdad? Sí. ¿Quién fue el que dijo el que relató que a Agustín Boiburul lo mataron de un balazo en la cabeza y que Stroessner estaba presente? ¿Fue un testimonio? Son testimonios contados por personas que generalmente nosotros tratamos de precautelar sus identidades porque si no es difícil que la gente pueda colaborar, porque no quiere comprometerse, digamos, a sufrir imputaciones penales que pueden costarle cárcel, ¿verdad? Porque son crímenes de lesa humanidad que no prescriben. Claro, sigue desaparecido. Sigue desaparecido. En la búsqueda incansable. En la búsqueda incansable. ¿Se sabe que se le mató? Pero del cuerpo no se supo nunca nada. No, exactamente, porque hubo una especie de ensañamiento definitivo para que justamente a él no lo encontremos. Entonces, como dice Rogelio, buscándole a papá le busco a todos los paraguayos desaparecidos y buscándole a todos los desaparecidos los busco a papá. Eso fue algo que me impactó justamente en estos días cuando le hicieron una entrevista. Y lo que quiero nomás destacar, Carlos, y quiero también dejarle un poco en claro a la audiencia, que nosotros somos ciudadanos paraguayos luchadores por nuestra patria, luchadores por la sociedad, por mejorar nuestra sociedad. No quiero que se tomen estos casos como una especie de victimización, porque está el famoso pobrecito Anga. Pobrecito Anga. Y yo creo que fundamentalmente nosotros tenemos la responsabilidad de contar la verdad, ¿verdad? Para poder educar a esta sociedad y para poder definitivamente construir una justicia, que es lo que se necesita. Acá en nuestro país se instaló el secuestro y la persecución como un negocio. Sí, de eso vamos a hablar en un ratito de eso. ¿A raíz de qué, Carlos? A raíz de que nunca hubo justicia. Entonces esto se está transformando en una industria de la desaparición y el secuestro.
Entonces, como son... Yo me tuve que Antes ir a eran otro por país. razones políticas. Antes era por y ahora razones políticas, económicas. ahora por Sí. razones económicas, Por lo que por el fue, llamado grupo EPP y demás, ¿verdad? Entonces yo creo que definitivamente hay que agarrar la sartén por el mango y tomar medidas, y a la vez de tomar medidas, educar al pueblo, ¿verdad? Y ejercer presión para que definitivamente haya justicia, que es la única forma que resolvamos estos problemas, ¿verdad? Ni con violencia no se logra nada, ni con venganza no se logra. Quiero destacarle también a todo el mundo y a la audiencia paraguaya de que nosotros no tenemos pero ni un ápice de venganza, absolutamente de nada. De hecho que lo hemos conversado y he conversado con mucha gente, inclusive hemos conversado con famoso Almada de la época de Stroessner. He estado en su casa conversando con ¿Saprissa? ella. No, con Mario Pastor Almada, Ah, ya. hermano de un cónsul famoso que estuvo en Paranaguá, Sí, que era, sí. ¿verdad? Que era de la Chacarita, de la zona de la seccionalero. Chacarita. Sí, Sí. sí, sí. Bueno, y con Mapa. muchos personajes, ¿verdad? Ujú. Con el espíritu de crecer, con el espíritu inclusive de inculcarles y de enseñarles y de contarles lo que a lo mejor también no sabían. Y si lo sabían, disimulaban muy bien también, Rolando. Rolando, en las internas coloradas, Sí. me llamaba la atención porque solemos tener contacto con Rolando y él salió a jugar definitivamente a favor de Mario Abdo, ¿verdad? Y fue un tema que sorprendió, decía, cómo una víctima de la dictadura puede apoyar la candidatura del hijo de quien fuera el secretario privado de Stroessner. Y recuerdo que tenía un discurso con respecto a eso, Rolando. Sí, lo que pasa es que justamente eso, se trata de educar, se trata de demostrar solidaridad, humanismo y espíritu crístico, ¿verdad? Nosotros no venimos a juzgar absolutamente a nadie. El presidente Mario Abdo en este momento es hijo y le tocó ser hijo. Ahora, yo le pregunto a toda la audiencia y a todo el mundo, a mí me secuestraron a los 10, 11 años, ¿verdad? Yo no tenía en ese momento militancia política. ¿Qué militancia política puede tener Claro, un niño claro. de 10 años? Sin embargo, fui secuestrado y fui golpeado a mansalva, ¿verdad? Por oficiales de entonces de la Armada. ¿Saben quién me pidió disculpas después? Y también logré conversar con él y sentí un gran perdón y me sentí muy bien. El capitán de navío, que era jefe de la zona en esa época, en el año, estoy hablando del año 69, el capitán Olindo López, que fue el jefe que se fue junto a mí. Yo estaba en misión en Buenos Aires, era misión consular, y estuvimos en una conversación juntos en Buenos Aires, y él me dijo: yo te pido disculpas, pero quiero contarte que yo fui también apresado en esa oportunidad y fui confinado porque no te traje preso a Asunción. Imagínense ustedes hasta qué punto llegaba. Pero fíjense, y para cerrar eso nomás. pasó con el caso de Joelito, lo Dolly, mandaron a uno al sí. Brasil. Dolly y Rolando. Impresionante. Hay El tanto caso, que el caso contar. de Joelito, el caso del doctor Agustín Uiburu, el caso de la mujer que habló, de la señora que habló ayer con Luis Vareiro, La esclava el caso sexual. de Mario Sher Prono. 4 casos nomás tenemos, pero son terribles. Impactantes. Bueno, muchísimas gracias por venir, A Dolly, ustedes muy por gentil, me tenernos. hubiese encantado Gracias. seguir hablando, Rolando también. A mí me dijeron que tu papá construyó incluso en el barrio San Pablo alguna vez una casa. ¿O No. vivió ahí? No. ¿No? Mi abuela vivía por esa zona. Ah, tu abuela Mi vivía abuela, posiblemente. y exactamente. por eso se lo veía Olegaria mucho. Jiménez era mi Se abuela. lo veía mucho a él por ahí. Sí, Pues exactamente. Rolando, gustazo de poder compartir contigo también esta mañana. Igualmente, Muy siempre a la gusto. orden. Muchísimas gracias.